Bueno, ya estamos grabando. Okay. Bueno, bienvenidos otra vez a otro episodio de Raros, Autoinmunes y Rebeldes. ¿Vio? Con baile y todo. Bueno, Sí. a todos, suscríbanse, den la campanita, compartan estos episodios, porque entre más gente vea estos episodios, vamos a tener una comunidad mayor, vamos a tener más personas que nos pueden dar un feedback. No, y al final generar una red, que es lo que queremos para que no se sientan solos, que no sientan que solo les pasa a ellos eso, sino que a todos nos está pasando y tenemos sensaciones muy parecidas y compartirlas nos hace bien. Y por eso, el día de hoy volvemos a tener con nosotros a Patricia Quintero Londoño, nuestra psicóloga y terapista de cabecera. Bienvenida de nuevo. Gracias, muchas gracias otra vez. Súper. Bueno, ¿hoy qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema que para nosotros fue muy duro y tú nos acompañaste, que ya hicimos un programa específico del tema, que recibimos muchas mensajes y cosas porque hay muchas personas que sufren esto, y es el duelo posterior al diagnóstico. Los pacientes con enfermedades raras, catastróficas, terminales con dolor crónico, tienen esa muerte de ese pedacito de uno mismo cuando le dicen: estás en esto, te vas a morir, tienes cáncer, tienes esclerosis, tienes espondiloartritis axial no radiológica, tienes, o sea, cuando tú recibes ese diagnóstico, nosotros lo hablábamos la vez pasada, quedamos como mierda, ¿y yo qué hago con esto? Y comienza todo un proceso, Pati, de duelo, de dolor, de no saber qué hacer con eso. Y queremos que hoy nos cuentes, a partir de tu experiencia, no solamente con nosotros, sino con muchos otros pacientes, qué pasa con ese baldado de agua fría, porque no sé cómo expresarlo de otra forma, y cómo se debe asumir, cómo se debe afrontar, qué tenemos que hacer para llevar ese duelo, etcétera, etcétera. Pero hay varias cosas, porque en términos contextuales está el tema de nosotros dos llevábamos una cantidad de tiempo esperando que nos dijeran algo, 15 que nos años, diagnosticaran algo, no nos decían nada, pero cuando nos dicen es un baldado de agua fría, por más de que uno lo esté esperando, es muy fuerte. Y por el otro lado, que yo también quiero que en algún momento lo abordemos el día de hoy, es cómo debería ser la sensibilidad de un profesional de la salud para enfrentar o decir las malas noticias. Porque a veces, yo creo que eso también a uno lo coge muy por fuera de todo, ¿no? Sí. A veces no le cogen y le dicen, usted tiene esto, váyase, y ya. Voy a poner el ejemplo particular para sacarnos un poco de esto. Cuando a mi mamá le dijeron que tenía cáncer y que tenía que hacerle una cirugía y que tenía que hacerle todo lo que sea, el médico que le hizo la cirugía fue terrible. A mi mamá la mandó su mamá casi se muere, casi se muere, le importaba un carajo todo eso, y al final de cuentas era una mala noticia, era una construcción de una mala noticia y no se tuvo la sensibilidad para decirlo. Entonces yo creo que hoy podemos abordar muchas cosas. Ya abordamos el diagnóstico como eso, pero lo que dice Diana, viene un duelo, perdí algo, siento que ya no está algo, siento que no me reconozco a mí mismo y debo empezar a enfrentarlo o a enfrentar esa noticia. ¿Qué hago con la información? ¿Qué hago con esa información? Pero también está por el otro lado, cómo invitamos a la comunidad médica a que tenga una palabra que tú dijiste en el episodio anterior, y es empatía con el otro, que no sabe qué hacer con esa información y no sabe cómo va a reaccionar a esa información. Yo les puedo contar una historia antes de que comencemos. No hemos dejado hablar a Patricia. Porque mi hermano está muy roto en todas partes, tiene como 1.880.000 cirugías. 23 cirugías. O sea, una cosa muy chistosa. Cuando él estaba más chiquito,
él tuvo una oclusión intestinal y voy a hacer el tema de la empatía médica. Y nosotros estábamos afuera porque le hicieron una apertura de aquí a aquí, le cortaron intestinos, yo no sé qué. Voy a hacer el paréntesis, la oclusión intestinal, se me enredó todo el aparato digestivo, me cortaron 60 centímetros de intestino delgado, la válvula ileocecal, el ciego y 14 centímetros de colon ascendente. Bueno, Wow. Okay. pero el cuento está en que estábamos todos, a mí nunca se me va a olvidar, y sale el médico con una bolsa llena de tripas. Y se le chorreaba la sangre y él se limpiaba. Claro, mi mamá y mi papá estaban ahí y decía, es que esto fue lo que le cortamos a su hijo. O sea, lo dejó sin intestinos. Eso era una bolsota llena de temas. Entonces, ahí va, ¿cómo recibe uno los temas con los médicos? Cuando usted lo atropelló el camión, yo estaba muy chiquita, yo tenía 13 años y él estaba 9. Así no parezca, él es menor que yo. Y nos fuimos los dos porque no habían adultos responsables. Y a mí me dijeron, su hermano pierde el ojo. O sea, yo tenía 13 años, ¿cómo se recibe eso? Su hermano pierde el ojo. Pues yo soy terca, me lo llevé para otro lado. ¿Cómo lo recibe la compañía, pero cómo lo recibo yo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está en el tema, cuando a mí me operan, estamos contando mis infidencias de cirugías, cuando a mí me operan la cadera por una bacteria que se me mete al cuerpo, a causa además de una muy mala atención, en el lugar que estaba, por Sanitas, Clínica Colombia, en urgencias, en un pasillo mucho tiempo, con una bacteria afectándome un montón de cosas, que debo decir que la persona que a mí me salvó la vida no fue un médico, sino fue el jefe de seguridad, que fue el que hizo que me atendieran, después de 2 días en urgencias. Cuando ya definen qué tengo y dicen tenemos que hacerle una cirugía, me hacen una primera cirugía de cadera, me dejan hospitalizado con la herida abierta y estoy con mi papá en el hospital y llegan el infectólogo, el cirujano de cadera y los médicos que me estaban atendiendo en una junta y me dicen, bueno, hay 4 opciones, usted le cortamos la pierna, trasplante de cadera, se muere y la menos probable que pueda vivir y pueda caminar. Y mi papá estaba ahí y a mi papá se le vinieron 10 años encima por escuchar esa noticia y de pronto proyectarse como, madre, yo he vivido toda mi vida en silla de ruedas y ahora mi hijo va a tener algo así o se va a morir. Y ahí viene el tema de cómo dar esas noticias, cómo un profesional tiene que tener esa empatía para dar buenas noticias. Y ahora sí te queremos escuchar porque hemos hablado mucho nosotros. Pues es que, miren, es muy difícil uno ponerse en los zapatos de este profesional porque ellos están atendiendo uno tras otro. Eso no es que los esté disculpando, sino que uno cuando está para dar un diagnóstico, nosotros desde psicología, pues es más humano, ¿no? Es más cálido, le podemos decir, mira, bueno, sí, realmente tienes un trastorno y hay que trabajarlo, ¿cierto? Pero porque somos psicólogos y tenemos esa calidez. Pero cuando un médico está atendiendo un montón de pacientes que le dan un tiempo limitado para cada uno, sí siento que se ha perdido porque en lo personal también me ha pasado que pues no han atendido bien a mi papá cuando le dio un infarto y me tuvieron que decir que lo dejaban en cuidados intensivos o algo así, pues para ellos se les vuelve rutina. Entonces es muy difícil, nos tocaría como hacer un plan, presentar un proyecto o alguna cosa para sensibilizar a toda la parte de la salud, ¿no? Y entonces eso ya es macro, pero sí, hay que sensibilizar, sí, pero uno como acompañante de la persona que está sufriendo algo, uno como acompañante, desde ahí parte que se generen una buena relación con el médico. Entonces, si mi papá estaba en ese estado y yo voy y le digo, señorita, por favor ayúdeme, ¿no? No sé qué le está pasando, pero tengo a mi papá mal. En vez de llegar, oiga señorita, pero atiéndalo. Es diferente. Parte de uno como acompañante, ser también amable. Yo sé que es muy difícil que tú estás con tu hermano, que se le está saliendo pues medio ojo y que tú seas, señorita, por favor. Sí, es muy berraco, ¿cierto? Es bien difícil, pero porque en el momento del impasse, tu cuerpo reacciona de una manera.
Que además es un tema de autoprotección, ¿no? Claro. Porque claro. si yo me dejo llevar por todas las emociones, no funciona. Entonces pongo esa coraza de valentía y de Por fortaleza. supuesto. Claro, que ahí es cuando tu cuerpo está invadido de cortisol. Tus hormonas raras, esas que has venido conversando. Exacto, y entonces eso es lo que te genera poder reaccionar de esa manera y te da el valor y te da la fuerza, ¿vale? Pero eso pasa, o sea, ese momento de reacción pasa y tú puedes manejar ese momento de reacción. Entonces ya cuando ya se te ha pasado todo eso, doctora, se llevan tu hermano y tú necesitas ese diagnóstico, entonces ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Que cambien, no solamente pidiéndole al médico que te hable de una manera amable, sino que salga de ti. Tú tienes que ser amable con estos médicos que también están allá todo el tiempo atacados, ¿no? Porque manejar público es horripilante. Bien difícil. Claro. Bien difícil. Pero ahí viene un tema muy, muy importante, Pati, y es que para ellos el tema es normal, ¿ok? Sí. Se sienta un internista, un reumatólogo, y dice, usted tiene, y voy a poner mi caso, después de 15 años de estar diagnosticada con fibromialgia, además de todo, sus dolores se dan por una espondilitis anquilosante o una espondiloartritis axial no radiológica. ¿Qué pasa ahí? O sea, ellos presuponen que yo sé de lo que están hablando, porque ellos ya lo tienen interiorizado. Y es donde queremos como conversar un poco en ese baldado de agua fría, con toda esa terminología rara, con todos esos temas que no sabemos para dónde coger. ¿Qué hacemos ahí? Ok, bueno, ahí sale la parte del diagnóstico. ¿Sigo hablando? Sí. Entonces, cuando tú recibes el diagnóstico. Sí, y te dicen todo ese montón de palabrejas raras que para el médico es cotidianidad, como tú dices, ¿no? Es algo muy normal, pero tú recibes ese montón de palabrejas raras con esa carga emocional tan fuerte que es el diagnóstico. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con todo ese montón de cosas que para ti como doctor es normal, pero para mí no? Sí, claro. Pues de hecho, ya que ustedes están contando pedacitos, pues yo les cuento pedacitos de una paciente que lleva a su hijo porque su hijo creo que se desmaya o está muy con desgano. Lo lleva al médico porque ya sabe que le está pasando algo. Su hijo llega allá y cuando sale un médico la trata horrible. Le dice, señor, ¿usted por qué no trajo antes a su hijo? Si usted sabe que él tiene diabetes, ¿por qué lo trajo hasta ahorita? Ella ahí se enteraba que su hijo de 6 años tenía diabetes, en ese momento. Ella no sabía qué es lo que tú estás diciendo. Si uno no sabe de eso, pues los médicos tampoco saben que tú no sabías, ¿ves? Entonces, a lo que voy es que cuando uno empieza una cadena de negativismo o de mal humor, no puedes recibir cosas positivas. O sea, tú empiezas así, pero dígame qué pasa. En vez de decir, doctora, en serio, no le entiendo, ¿me puedes repetir ese diagnóstico? O sea, si tú eres amable, empieza a generar una cadena de amabilidad. ¿Cómo se hace para ser amable cuando te están lanzando una bomba de tiempo como la que nos lanzaron a nosotros, de una enfermedad casi catastrófica, porque nuestro diagnóstico llegó muy tardío? Entonces, ¿cómo haces tú para manejar ese tipo de cosas cuando es un baldado de agua fría? Pues cuando te lo mandan así de una manera fea, obviamente tu reacción no va a ser bonita, pero a partir de ahí, y que es lo que empezamos a hablar sobre el duelo, cuando a ti te dan ese diagnóstico, tu vida desde ese momento cambia. No hay vuelta atrás. Es un AD y un DD, o sea, un antes del diagnóstico y un después del diagnóstico. Eso es absolutamente claro. Tu vida cambia desde el momento que te dicen, tienes tal enfermedad, o tu hijo nació con tal discapacidad, o no hay vuelta atrás, ya el Alzheimer comenzó. ¿Ves? Entonces, nuestros duelos no es porque perdamos solamente por perder un ser que amamos, no, los duelos son por un tipo de pérdida. Tú perdiste un brazo, perdiste tus piernas, perdiste tu mamá, perdiste tu hermano, tu hijo. Todo eso es un duelo. Una pérdida es un duelo. A ti te echan de tu trabajo, perdiste el trabajo, empiezas un duelo. ¿Ves? ¿Qué es eso del duelo? El duelo es una pérdida.
Es comenzar un proceso por una pérdida que tú tienes. ¿Qué proceso es ese? Mira, el duelo ha sido estudiado desde hace muchísimo rato y creo que desde Freud hasta alguien que se llama Kubler-Ross. Y ella dice que existen 5 etapas de duelo. Yo la resumo en 3. ¿Por qué? Pues para ser más exactos y que se entienda mejor. La etapa de duelo comienza cuando a ti te dicen, ¿no? A ti te dan la información de lo que está pasando. Y esa información, pues obviamente, es la pérdida de algo. Entonces, no, mira, se murió tu esposo. Ok, ahí comienza un duelo. O te dicen, en el caso de ustedes, tu diagnóstico es espondilitis anquilosante. Comienza con la noticia. Comienza con la noticia, con la información que te dan, esa información negativa. Al ser una información negativa, ahí todo cambia. Todo cambia. Porque cuando a ti te dan ese diagnóstico y te dicen, aparte de eso, te dicen, eso es una enfermedad que casi no se conoce. Es una enfermedad que tiene poca investigación o que se ha avanzado muy poco en la investigación, que aún se está investigando y que solamente hay teorías. Pues a uno no lo dejan con piso. A uno le quitan el suelo. Uno, bueno, ¿qué hago? Entonces, el duelo comienza con la información. ¿Y qué pasa ahí? La primera etapa, la negación. La negación es, no creo. Y si nos hacemos otro examen, porque ahí parece que no era cierto esta enfermedad, sino que es otra. Entonces es una negación, pero es una negación que uno no está consciente de hacerlo. Uno dice, no, a mí no me parece eso, no es para tanto, no, ese diagnóstico como que está errado. Y uno no cree lo que está pasando. Esa es la primera etapa, que uno no cree. Y dentro de esa primera etapa está eso, la negación, luego que uno se queda sin palabras, luego uno, ¿cómo le cuento a mi familia? O si la y eso tiene un tiempo, o sea, es que es muy importante esto, así tú lo veas a diario, porque es que en este tipo de cosas uno se genera empatías con otras personas. Entonces, si a mi hermano le duró la negación un mes y yo llevo 3 meses y no salgo de ahí, ¿es normal o es un tema como solamente son tantos tiempos? Cuéntanos. Es absolutamente personal. Todas las personas manejamos nuestros duelos diferente. Todos. Hay personas que no salimos de la primera etapa, de la negación. Uh-huh. Hay personas que lo toman, bueno, listo, sí, bueno, ¿qué hay que hacer? De una vez se saltó a la segunda. Okay. Vámonos a ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? En la segunda etapa es donde tú ya puedes manifestar, qué rabia, porque no lo hice antes, hubiera ido antes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? Eso es ya en la segunda etapa y te saltas de una vez a la segunda. No te quedas en, no lo creo. Pero hay personas que desde el primer momento, por ejemplo, te dan un diagnóstico de autismo. No, yo veo el niño normal, ¿no? Porque hablamos de normalidades y resulta que todos somos absolutamente normales, es simplemente como se habla, ¿no? Entonces, no, pero yo veo que el niño no, todo lo hace igual que los otros niños. Y pueden pasar 5 años y no lo llevas a un lugar, a un médico, a que solamente por probar, en serio, yo digo, prueben, vayan hasta allá, que digan, no, todo está bien, a que le digan, ¿usted por qué no lo trajo antes? Wow, ¿no? Entonces se quedan en la negación, no salen de la primera etapa. Y lo que te digo, y otras personas dicen, ¿en serio? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Listo? Y la tercera etapa, o sea, estamos en la segunda, que es toda la información, cuando tú buscas la información, cuando dices, a mí, cuéntame quién te trata, y te vas para un consultorio y dices, ay, ¿quién te está tratando? Tal, ¿y qué tal te parece? Excelente, bueno. Y vas y sacas cita con esa persona y dices, ¿cuál excelente? A mí no me gustó. Y buscas otro. Y entonces son las alternativas y estás en esa segunda etapa. También puede que nos quedemos en la segunda etapa. O puede que no. O que pasemos a la tercera. Y, por ejemplo, esto que ustedes están haciendo de contar todo lo que les ha pasado, los dolores por los que llevan viviendo a diario,
que en serio uno no cree que tengan dolor, porque uno los ve re lindos, hablando, se ríen, Ay, echamos pero chisme, lo echamos del lindo cháchara. sí es gracias a la mamá, eso sí, Y de cuna, mi amor. Claro, mamá y papá, claro. No, el Pero papá lo es que- feito, pero la mamá es Ay, linda. qué mala. ¿No? No, lindo. Bueno, está bien, es Los lindo, dos se son parece, súper se lindos. parece a mi hermano. Al revés, yo me parezco Es- a él, pero de versión mejorada. Y soy lindo también. Tu mamá es divina. Sí. Bueno, el caso es que cuando nosotros nos quedamos en la etapa de mirar qué hacemos y no pasamos a la tercera etapa, que es ya la aceptación. ¿La aceptación qué es? La aceptación es decir, listo, yo tengo esta enfermedad, ¿cierto? O sea, estamos hablando ya pues en la parte personal. Sí. Yo tengo esta enfermedad. Sí, me está doliendo todos los días. ¿Qué estoy haciendo para eso? Bueno, estoy haciendo terapia, no sé qué tal. Pero resulta que dentro de esa tercera etapa hay recaídas. Y dentro de esa tercera etapa nos podemos devolver a la primera. Y es absolutamente normal que te devuelvas a la primera etapa diciendo, ay, ya he hecho el madrazo. Puede, se puede. Aquí se pone todo. Ok, que uno diga, "Jue puta, pero otra vez me salió otra cosa nueva. Total. ¿Pero cuándo? Total, Todo el total, tiempo pasa total. eso. Exacto, entonces tú te devuelves a la primera etapa y puedes estar en la primera, la segunda, la tercera, porque sí, ya aceptaste tu enfermedad, pero también te molesta que te digan, oiga, usted ya probó tomándose una agüita de yo no sé qué con yo no sé qué, No. No, eso y no uno pasa. quiere buscar a esa persona, no se imagina todo el lo que otro- yo he hecho o el para otro tema, aliviar. claro, o el otro tema que le digan a uno, no, a un primo le pasó lo mismo y se curó con tal cosa o se murió, que uno, ahí es donde yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué le tienen que contar a uno eso? ¿Por qué no le preguntan a uno esas cosas? No Tú le hablas- pregunten a claro, uno nada. Tú hablas de 3 etapas. Acompaña. Negación, la segunda sería Cuando ya tú sientes búsqueda de información la búsqueda de o información, curiosidad, ¿cómo sería, cómo le llamarías? esa es la etapa del dolor. Dolor. Sí, la etapa del dolor, porque mientras que tú estás con ese diagnóstico, pues obviamente te duele todo lo que te está pasando, ¿no? Y lloras por ese diagnóstico. Entonces está esa etapa de dolor. Y la última sería la aceptación. Y la última es la aceptación. Pero yo tengo dentro de esas 3 etapas, y lo tengo que tocar aquí, y es el tema de las sensaciones asociadas a esas 3 etapas. Ujú. Porque, por ejemplo, dentro de la negación y dentro del dolor y dentro de la misma aceptación, yo creo que aparecen, La para ira. mí, dos son muy importantes, para Diana probablemente son otras. Para mí el miedo está ahí. En la segunda etapa. No sé si en la segunda o en la misma primera, porque si uno está negando también tiene miedo de que sea verdad. Y el otro que está entre el dolor y la aceptación, para mí está la culpa. ¿Qué hubiera pasado si? Y para mí fue muy en las fuerte. culpas, ¿Qué ujú. hubiera pasado si me hubieran diagnosticado a tiempo? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera cuidado en mi alimentación antes de cuidarme ahora cuando ya se vino todo? Sí. Y yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué o sea, yo creo que tienen emociones. Diana dice la ira. Claro, la ira está ahí y es, puta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tal cosa? Y se le viene a uno todo encima. Entonces mira que hay una cantidad de emociones asociadas que de pronto me gustaría que tocáramos. ¿Cómo las ves tú? El tema del miedo en el duelo, ¿cómo lo ves? Pues es que es muy normal que sintamos miedo ante lo desconocido. Y más si es una enfermedad que no es reconocida. Por ejemplo, a uno le dicen cáncer, sí, claro, es absolutamente, hay que respetar ese diagnóstico, pero hay mucho conocimiento y hay mucha investigación sobre el cáncer, ¿ves? Entonces uno dice, bueno, puedo investigar, pero cuando Puedo a ti te tomar dan- terapias alternativas o las terapias convencionales. ¿Y sabes o sea, qué va a hay pasar? opciones. Y sabes qué es lo que va a pasar. Hay Ajá. unas etapas, yo no conozco, tengo desconocimiento en cuanto al cáncer, pero sí puedo hablar las etapas del autismo, que eso sí conozco cuando se da el diagnóstico, cómo queda la familia, y es absolutamente apabullante, triste, y uno como paciente o como terapeuta, uno sale tocado con una familia que recibe un diagnóstico. Cuando ustedes están con su diagnóstico y empiezan a sentir esa o rabia o ese dolor o el miedo que tú dices, es porque ya estás consciente de que lo tienes. Cuando está ese miedo, es porque ya sabes, ok, sí, ese es mi diagnóstico. Por eso el miedo.
Y por eso tú empiezas a investigar qué es eso, qué se ha hecho, qué puedo hacer para salir de esto. Pero resulta que no se puede salir, ya lo tienes. Por eso digo, es un antes del diagnóstico y un después del diagnóstico, porque estamos hablando de una enfermedad o que es terminal, o que es irreversible, o que va avanzando y que no se te va a quitar. Es una condición de vida de aquí en adelante. Pero además que no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo frente al particular. Tú aquí tienes dos personas con el mismo diagnóstico, con un manejo de enfermedad totalmente distinto y con un progreso de la enfermedad totalmente distinto. Sí, sí. Puede que, porque es que nadie nos ha dado a nosotros esa información, la enfermedad pare como muchas enfermedades autoinmunes y podamos tener una vida normal. No nos ha pasado a los dos desde el momento del diagnóstico. La normalidad de vida, porque yo no sé cuál será la normalidad de la gente, no se ha dado, pero él ha tenido unos avances distintos a los míos frente al tema de calidad de vida, de manejo de dolor, de la normalidad del cuerpo frente a su entorno. Y es ahí donde una enfermedad como esta, tan nueva, tan absurdamente poco estudiada, generan esos vacíos muchos mayores. Yo te entiendo, por ejemplo, el tema del cáncer. El cáncer está sobredimensionado, llevamos mucho tiempo, el SIDA está con unos estudios, con unas opciones para minimizar los impactos en la vida normal, pero esta no. Lo de nosotros es genético, o sea, lo tenemos en un gen. No se quita con pañitos de agua tibia, ni con esencias, ni con florecitas, ni con rezos. porque está en nuestro ADN, o sea, tenemos eso en nuestra carga genética. Pero en ese espacio de poder tener esta información de cómo se asume, cómo llevamos estas etapas del duelo, cuáles son esas cajas de herramientas necesarias en términos generales para que podamos por lo menos salir y no quedarnos en un círculo vicioso, porque es que tal vez muchos pacientes se quedan ahí, en un círculo vicioso y nos devolvemos y nos devolvemos. Yo he leído que un duelo, por lo general, de cualquier pérdida puede durar entre 1 año y 2 años, que después de 2 años ya se convierte en algo que debe ser tratado, porque es la imposibilidad de que la persona vuelva a su vida normal, de que la culpa y los reproches se empiecen a hacer otra madera de otro nudo más fuerte y no te permitan ir hacia allá, o una depresión mayor que te lleve a una desadaptabilidad de tu vida como tal. ¿Qué herramientas podemos tener para tratar de salir? Estoy totalmente de acuerdo con Diana que es importante eso, pero no solo las herramientas, y esto quiero que ser claro, no solo son las herramientas para quien sufre la pérdida, sino para el entorno. Porque además, para mí es clave, y por ejemplo ha sido muy difícil para mis papás, para Emilia, para Sara, entender cómo es la enfermedad y cómo la vivimos nosotros. Y también es difícil comunicárselos, porque uno se los medio comunica de alguna manera y para ellos termina siendo muy complejo. Mi mamá todavía no lo puede creer y a veces quiere ayudar, pero a veces ayudando no sabe qué hacer y termina diciendo un comentario que no es o termina haciendo algo que no es. Para ellos también cómo se maneja. Yo creo que hay que abordarlo desde las dos perspectivas. Desde uno, qué herramientas puede tener, y el entorno cercano, qué herramientas ¿Cuáles son las alarmas? ¿Cuáles son las alarmas? Esos cositos que nos dicen que hubo, ya, tiene que buscar ayuda. Y en ese tema, también hacerles entender a ustedes, los que nos están viendo, que cada persona es distinta. Ese señor y yo tenemos el mismo ADN, la carga genética muy parecida, pero él es una persona que tiene la capacidad de comunicarse con mi papá y mi mamá. Yo no. Yo no. Yo no tengo la capacidad de comunicarme con Emilia de una forma tan asertiva frente a la enfermedad. O sea, yo en sí mismo, él no, él tiene la capacidad. Entonces, cada uno de ustedes es un mundo propio y no está bien o está mal. O sea, cada uno tiene esos temas, pero ¿cómo podemos, de una u otra forma, en términos generales, porque yo sé que es particular, poder generar esos espacios y esas alarmas? ¿Cuáles son esas alarmas? Para que busquemos la ayuda. Como dice mi hermano, son 2 años y si no, pues ya no saliste al duelo. No sé, porque pues igual
yo me salté la primera etapa, que hubo, ya estoy aquí, que hubo, ¿qué hay que hacer, no? Sí, Pero sí, qué tan bueno fue saltarse esa No primera sé, etapa. tampoco. Claro, porque ahí está el tema, ¿no? ¿Cuáles son las alertas? De pronto Diana reaccionó más, Diana es más reaccionaria en la vida, yo soy más reflexivo, Y ella revolucionario. reacciona en el momento y tiene ira y lo enfrenta de una manera. A mí me gusta reflexionar todo, masticarlo todo, asumirlo todo de otra manera, que probablemente son dos formas de asumir el duelo Totalmente distinto. distintas. Sí, Y la vida, o sea, si pasa algo, yo reacciono, y ya después como que decanto, él hace las cosas como a otro ritmo, ¿no? Pero eso es normal. Pero entonces empecemos por Vamos la por primera. partes, sí. Alertas Ok. para tener en cuenta para que el duelo no se convierta en algo... En un problema. En un problema. O sea, hay que vivir el duelo sí o sí en cualquier pérdida, de eso estamos claros. Sí, sí, sí. Pero ¿qué alertas tú identificas para el duelo? Bueno, comencemos por cuando tú recibes el diagnóstico y entras inmediatamente en un duelo. Es claro que no solamente tú entras en duelo, sino las personas que comparten contigo. También, entonces hay que tener en cuenta que aparte que a ti te está doliendo y eres tú quien está sufriendo, también tienes que tener conciencia y conocimiento que las personas que están a tu alrededor recibieron también ese diagnóstico y que también les duele y que ellos también comenzaron un duelo. No solamente es el tuyo, es el duelo de la familia, el duelo de las personas que te acompañan. ¿No se vale ser egoísta? Claro, porque mientras te duela puedes ser egoísta, por Ok. supuesto. Claro No, sí. lo que pasa Pero es que después desarrollas unas habilidades y te das cuenta que necesitas comunicarte. Así sea con una sola persona, pero necesitas hacerlo. Y en esta ocasión, saltándonos un montón de cosas, ustedes dos están comunicando y pueden manejarlo. Ustedes armaron ese espacio, tienen un espacio donde se pueden contar y que están frescos contándose, diciendo, me duele esto, me dijeron esto, y está bien, pero cuando las personas que están a tu alrededor, por más que te amen, te escuchan todo el tiempo, y perdón por lo que voy a decir, ¿cómo lo voy a decir? La quejadera, porque para ellos se convierte en una Sí. quejadera, mientras que tú estás manifestando un dolor. En tu cabeza, cuando uno es quien tiene el diagnóstico, yo te estoy manifestando, me duele la espalda. Y tu esposo o tu hijo o lo que sea te Ay, dice, otra vez. sí, ni siquiera te dicen otra vez, sino pucha, uno que está esperando, ¿quieres algo? Te traigo una... No, uno ya sabe pues que los está cansando, ¿no? O sea, cuando tú dices, me está doliendo acá, mira cómo se me inflamó, ¿no? Y en tu casa, ¿qué recibes? ¿Quieres que te sirva un tintico? Y no te preguntan cosas. Pues es difícil. Pero también tenemos personajes que no les gusta que les pregunten cómo están. Yo. Ok, yo sé que soy yo cuando... Claro, pero ahí viene el tema de los daños colaterales del duelo. Y es, a Diana no le gusta que le pregunten, pero eso les genera incertidumbre, por ejemplo a mis papás. Sí. A la niña. Y a la niña. Sí. Y la incertidumbre, ¿qué es lo que hace? Que se preocupen más. Claro. Y que el duelo sea mucho más abierto y ahí entra con ellos la culpa. Exactamente, tú lo has dicho. Ellos se preocupan. Nosotros no le manifestamos lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque queremos protegerlos. Es más que todo eso, protegerlos de que sepan que uno tiene tantísimo dolor para que no se angustien. En el caso de la niña, ¿para qué contarle? Ella ya sabe que te duele, pero ¿para qué le vas a decir, me estoy muriendo del dolor? Pues la niña se va a angustiar. ¿Y qué va a decir? Culpa mía, ¿dónde comenzó todo? Y ella se va a echar la culpa de que a ti te esté doliendo. Eso. ¿Ves? Entonces es necesario que sepan que todos los que estamos alrededor sentimos como algo de culpa, y si yo no hubiera dicho, si yo hubiera manejado la situación diferente, si yo te hubiera preguntado, y empieza uno a echarse la culpa de que tú no estés bien, de que no te sientas bien. Es como si la culpa se traslada, como que yo le estoy Tome, lanzando la pelota. Sí, la lleva. Claro. La culpa. Ya no la lleva, sino la culpa. Buenísimo eso. Y esto me da para hacerte una pregunta. ¿Qué herramienta tenemos para enfrentar eso? Porque por más de que nos queramos cerrar, o como yo, que a mí me gusta hablarlo y lo he podido hablar con mis papás, con Emilia, con Sara, ¿qué herramientas podemos tener
porque aquí nos está escuchando a mucha gente que tiene este problema, ¿qué herramienta podemos tener para que esos daños colaterales familiares del duelo se minimicen o que ellos también entiendan que pues ellos sienten pero nosotros sentimos? Porque creo que eso entra dentro de la negación, porque es como yo siento y ellos sienten que siento, pero yo soy egoísta porque no quiero que ellos sientan, porque Pues que estoy sintiendo estoy yo. trabalenguas. Parece un trabalenguas, Sí, pero, así es, pero, así es. pero es eso, ¿no? Y ellos sienten y quisieran no sentir, porque he escuchado a mi mamá decir, ojalá yo pudiera sentir el dolor que ustedes sienten para que ustedes no lo sientan, y está haciendo su propio duelo a su manera. Pero ¿qué herramienta tenemos para que o haya una conexión, o haya comunicación, o haya algo? Bueno, Creo yo ahí quiero también para que te extiendas un poquito, decirte que yo no puedo